La filosofía estoica ha confrontado a la humanidad con verdades difíciles durante siglos. Epicteto incluso comparaba la experiencia de adentrarse en la sabiduría estoica con la visita a un hospital. Saldrás con dolor, no porque la filosofía te lastime, sino porque revela las partes de ti que necesitan mejorar. En este episodio voy a compartir contigo 50 verdades estoicas contundentes. Algunas de ellas te incomodarán, otras te desafiarán y puede que estés en desacuerdo con varias. Pero eso está bien, porque no están pensadas para ser fáciles, sino para fortalecer y mejorar tu vida. Como decía Epicteto, la vida es como un compañero de entrenamiento duro. Al enfrentarte a sus desafíos, te ayuda a volverte más fuerte y más sabio. Uno de los conceptos centrales es dejar de lado el ego. Epicteto nos recuerda que el ego es el enemigo, porque cuando creemos que ya lo sabemos todo, cerramos la puerta a aprender algo nuevo. Marco Aurelio también se enfocó en la humildad, recordándonos que todos, incluso los grandes nombres de la historia, eventualmente se desvanecen en el olvido. Los estoicos enfatizan la importancia de la premeditatio malorum, o premeditación de los males. Séneca nos aconseja anticipar lo que podría salir mal, exilio, naufragio, enfermedad, no para vivir en la ansiedad, sino para estar preparados. La visualización negativa no es pesimismo, sino preparación. Así, el golpe de la adversidad no nos toma por sorpresa. Marco Aurelio nos recuerda que el cambio es inevitable y constante. Desde el momento en que nacemos hasta la muerte, la vida es cambio. Aunque no siempre podemos controlar las circunstancias, podemos aprender a aceptarlas. La clave del estoicismo es vivir en armonía con lo que no podemos cambiar y entrenarnos para afrontar cada adversidad con claridad, fortaleza y propósito. La independencia y la autarquía son valores clave en la filosofía estoica y se reflejan en las decisiones de figuras como Zenón, quien evitó depender de los reyes para preservar su libertad. La filosofía nos enseña que, cuando alguien puede decirnos qué hacer o cómo vivir, cedemos parte de nuestra autonomía y nos volvemos vulnerables. Séneca, por ejemplo, aprendió esta lección al estar ligado a Nerón, donde su poder y libertad se veían limitados por esta relación. Marco Aurelio enfatiza que la verdadera cordura es medir el éxito según nuestras propias acciones, no según la opinión de otros. La ambición, dice Marco, es depender de lo que piensen los demás para ser feliz, mientras que la cordura es definir el éxito en función de nuestras propias metas y valores. Así, en mi trabajo, por ejemplo, me enfoco en el proceso de escribir y en la satisfacción de hacerlo bien. Cómo reciban otros mi libro o cómo funcione en ventas está fuera de mi control y, por tanto, no debe influir en mi propia valoración del esfuerzo. Esta filosofía de éxito interno nos permite mantener el enfoque y ser menos vulnerables a los vaivenes externos. Marco Aurelio nos recuerda además que ningún rol nos excluye de la filosofía. Tanto un emperador como un esclavo pueden vivir de acuerdo con la virtud. A pesar de su rol limitado, Epicteto fue un filósofo. No se necesitan condiciones ideales ni un estatus particular para aplicar los principios estoicos. Podemos reflexionar, actuar con integridad y desarrollar sabiduría en cualquier circunstancia de vida. Estoicismo no es una teoría abstracta, sino una práctica aplicable a cada situación, sin importar el contexto, rango o posición. Marco Aurelio escribió en Meditaciones que es una suerte que esto haya sucedido a ti, porque su carácter permanecía intacto, sugiriendo que las adversidades no lo habían desviado de sus valores. Este pensamiento, que ilustra la enseñanza estoica de que el obstáculo es el camino, significa que las dificultades son oportunidades para que podamos hacer algo con ellas, para crecer. Marco se anima a sí mismo recordando que, aunque buscar la comodidad puede parecer tentador, no es para lo que fue hecho. Afirma que debemos levantarnos y enfrentar lo que se espera de nosotros, porque cumplir con nuestra naturaleza exige esfuerzo y sacrificio, y nos saca lo mejor de nosotros mismos.
Epicteto, por su parte, enseña que si te ofendes, en realidad estás eligiendo ofenderte. La ofensa es una decisión. El comentario de alguien es objetivo, pero es nuestra interpretación la que lo convierte en un agravio. Con esta perspectiva, la ofensa pierde poder porque somos nosotros quienes decidimos si permitimos que nos afecte. Asimismo, Marco Aurelio recomienda dejar de centrarnos en los errores ajenos y enfocarnos en los nuestros, recordando que la mayoría de las cosas que hacemos no son esenciales. Nos aconseja preguntarnos, ¿es esto esencial? Y al eliminar lo innecesario, hacemos mejor las cosas importantes. Otra lección es sobre el placer y el esfuerzo. Los estoicos señalan que el placer es pasajero, pero el orgullo y la virtud que surgen de superar desafíos permanecen. Por el contrario, perseguir el placer rápido puede dejar una sensación duradera de vergüenza o insatisfacción. Séneca también redefine la pobreza. La pobreza no es tener poco, sino querer más. Incluso una persona rica puede ser pobre si está constantemente insatisfecha y deseando más. Así, la verdadera riqueza no se mide en posesiones, sino en aprender a desear solo lo que realmente importa. Séneca nos advierte que la verdadera pobreza no es la falta de dinero, sino el deseo insaciable de tener siempre más. Puedes tener una fortuna y aún así sentirte pobre si constantemente deseas más. En cambio, la verdadera riqueza está en sentir que tienes lo suficiente, en la satisfacción y en la tranquilidad de saber que tus deseos están en equilibrio con tus necesidades. Leer un libro una vez no basta, dice Séneca. Releer y profundizar en el trabajo de los grandes pensadores nos permite descubrir nuevos significados y perspectivas cada vez. Además, deberíamos hablar menos y escuchar más. Zenón enseñaba que es preferible tropezar con los pies que con la lengua. Hablar demasiado no solo nos desgasta, sino que nos desvía de la acción. La energía que gastamos discutiendo sobre lo que es una buena persona, Marco Aurelio nos recuerda, sería mejor emplearla simplemente en ser una buena persona. Epicteto añade que la verdadera riqueza no consiste en acumular cosas, sino en reducir nuestros deseos. Ser rico no depende de cuánto tienes, sino de si sientes que tienes lo suficiente. La autosuficiencia es la verdadera libertad. Cuando no necesitas nada fuera de tu control, alcanzas una paz que es inquebrantable. Marco Aurelio nos enseña a actuar con bondad sin esperar gratitud ni reconocimiento. Ayudar y hacer el bien es una satisfacción en sí misma, una transacción completa, sin necesidad de una tercera cosa, como el aplauso o la aprobación de los demás. Así también es innecesario aferrarse a rencores, pues el resentimiento solo nos envenena. En lugar de guardar resentimientos, el estoicismo nos insta a centrarnos en nuestras propias acciones y virtudes, viviendo con serenidad y en paz con el presente. Marco Aurelio nos recuerda que aferrarse a rencores y preocupaciones solo nos consume sin sentido. Al final, todas nuestras quejas y resentimientos se desvanecen junto con nosotros. Él nos insta a cuestionarnos, ¿cómo podemos soltar ese rencor, procesarlo, no dejar que nos consuma y seguir adelante? Esta es precisamente la finalidad de la filosofía estoica, prepararnos para enfrentar cada situación con serenidad y fuerza. Epicteto plantea que, al enfrentarnos a cualquier circunstancia, debemos poder decir, esto es para lo que me he entrenado. Cada experiencia, aprendizaje y práctica nos conducen a este momento, para aplicar todo lo que hemos aprendido y no dejarnos llevar por la adversidad. La autodisciplina, por su parte, es algo que ejercemos sobre nosotros mismos, no sobre otros. Marco Aurelio recalca, tolerante con los demás, estricto contigo mismo. Cada persona debe vivir según sus propios estándares y objetivos, pero sin imponerlos sobre los demás. Séneca advierte que todos somos esclavos de algo, algunos de la ambición, otros del dinero, de la fama o de los placeres. Incluso aquellos en posiciones de poder pueden ser esclavos de sus deseos o posesiones. Así,
debemos analizar con cuidado qué cosas nos controlan y limitar su poder sobre nuestras vidas. Pensar por uno mismo es otro principio estoico fundamental. Crisipo, uno de los primeros estoicos, afirmaba que, si buscara ser parte de la multitud, no se habría convertido en filósofo. Tener opiniones propias, incluso si son controvertidas, es esencial para vivir de forma auténtica y evitar las creencias automáticas que impone la mayoría. Los estoicos ven los obstáculos no como impedimentos, sino como el camino hacia el crecimiento. Marco Aurelio dice que el obstáculo es la oportunidad para actuar con virtud, con valor, disciplina, justicia o sabiduría, algo que quizá no podríamos hacer de otra forma. Así, los desafíos no son barreras, sino oportunidades para fortalecer nuestro carácter y avanzar por el camino de la excelencia. Cada crisis, aunque parezca una barrera, representa una situación que nos impulsa a hacer algo que en otras circunstancias no podríamos hacer. Esta es una decisión. Como decía Séneca, podemos optar por reír o llorar ante la adversidad. Mientras el filósofo Demócrito se angustiaba por la corrupción y el mal del mundo, Heráclito se reía de su absurdo. Así, los estoicos no son fríos ni insensibles, sino que eligen responder con humor y ligereza a las cosas que están fuera de su control, entendiendo que el único aspecto que controlamos es nuestra reacción. Para lograr nuestras metas, primero debemos definir qué es el éxito. Como señala Séneca, si no sabes hacia qué puerto estás navegando, ningún viento te será favorable. Es esencial tener claridad de dirección para tomar las decisiones diarias que nos acerquen a nuestras metas, y así responder adecuadamente tanto a las oportunidades como a los obstáculos. Marco Aurelio nos invita a reflexionar sobre la fama póstuma. No solo no estaremos aquí para disfrutarla, sino que las personas en el futuro no serán mágicamente más inteligentes o justas. Por tanto, no vale la pena perseguir una gloria futura. Lo que cuenta es lo que hacemos aquí y ahora. La lectura, por ejemplo, es una herramienta fundamental en el estoicismo. Como el general James Mattis dijo, ser funcionalmente analfabeto en tu oficio, no haber leído profundamente en él, es como no saber nada del todo. Twain también destaca que quien no lee tiene la misma desventaja que quien no sabe leer. La lectura es clave no solo para aprender, sino para reflexionar, explorar puntos de vista contrarios y desarrollar un entendimiento profundo del mundo. Los estoicos nos recuerdan que el dominio de la vida está en la comprensión tanto del mundo exterior como del interior. La práctica de la filosofía, el autoconocimiento y la lectura profunda nos preparan no solo para navegar por el mundo, sino para responder de la mejor manera posible a cada circunstancia que encontramos. Marco Aurelio nos recuerda que ser demasiado idealista puede llevarnos a la frustración. En Meditaciones, él se aconseja no esperar la perfección ni de las personas ni del mundo, ya que no vivimos en la República de Platón. La vida real es imperfecta, llena de personas que a menudo actúan de manera contraria a nuestros ideales. En vez de decepcionarnos, debemos aprender a trabajar con esta realidad y aceptar que el progreso es imperfecto. Además, el concepto de memento mori, la idea estoica de que podrías dejar la vida en cualquier momento, nos impulsa a aprovechar al máximo cada día, cada momento. Al reconocer la brevedad de la vida, valoramos nuestras acciones y decisiones con mayor conciencia. Marco también reconoce que en nuestra vida diaria encontraremos personas que pueden ser difíciles, celosas o deshonestas. En lugar de permitir que esto nos lleve a la amargura o nos influya negativamente, el estoicismo nos insta a recordar que compartimos un vínculo común con ellas. Debemos mantener nuestra integridad y no dejar que su comportamiento nos impregne de negatividad, sino, en cambio, preservar nuestra bondad y nuestro propósito. Marco Aurelio enfatiza que el verdadero daño no proviene de lo que nos hacen los demás, sino de cómo respondemos. Incluso si somos engañados o traicionados,
El daño real ocurre solo si permitimos que eso deteriore nuestro carácter o nos impulse a actuar de manera contraria a nuestros principios. Es importante no solo evitar hacer el mal, sino también no permitir que las injusticias se perpetúen por nuestra inacción. Ser buenos implica no solo actuar con integridad, sino también asumir responsabilidad ante la injusticia. La filosofía estoica sostiene que el verdadero poder no reside en el control externo, sino en el dominio interno. Séneca afirmaba que el imperio más grande es el dominio de uno mismo. La capacidad de manejar nuestros pensamientos, opiniones, impulsos y acciones con autodisciplina. Tener el poder sobre uno mismo otorga una libertad y una solidez que aquellos atrapados en sus deseos, ambiciones o en la búsqueda constante de más nunca podrán alcanzar. Epicteto también recordaba que el conocimiento y la sabiduría no se trata de acumular información o de ser versado en literatura complicada. La filosofía estoica es simple y práctica. Su propósito es aplicarse en la vida diaria, no en presumir erudición. Él criticaba a un estudiante que se jactaba de haber leído las obras de Crisipo, diciéndole que, si el autor hubiera escrito con más claridad, el estudiante tendría menos de qué vanagloriarse. La verdadera sabiduría no está en el conocimiento abstracto, sino en cómo transformamos ese conocimiento en acciones y en mejoras personales. Marco Aurelio también cuestionaba el peso excesivo que damos a las opiniones de los demás. Aunque es natural preocuparse por lo que piensan los demás, dependemos demasiado de sus juicios y aprobaciones. En lugar de desarrollar un sentido propio y fuerte de quiénes somos y si estamos haciendo bien o no, Epicteto decía que si queremos mejorar, debemos estar dispuestos a parecer ignorantes o desinformados en algunos temas. Esto significa renunciar al interés por las noticias superfluas y los chismes, y enfocar nuestra atención en lo que realmente importa para nuestro crecimiento interno. La verdadera fuerza, para los estoicos, radica en el autocontrol, en mantener la calma ante las provocaciones y en actuar con sabiduría. Perder los estribos es una señal de debilidad, no de poder. Así, el estoicismo nos invita a medir nuestra fortaleza no por nuestra capacidad de reaccionar, sino por nuestra habilidad de responder con ecuanimidad y coherencia a las circunstancias que se nos presentan, enfocándonos en lo que podemos controlar y dejando de lado lo que no. Marco Aurelio reflexionaba en meditaciones sobre cómo nuestras emociones descontroladas, especialmente la ira, nos hacen perder la compostura, dañando a los demás sin propósito real. Criticaba lo patético de dejarnos arrastrar por esta furia ciega y arremeter, algo que no juzgamos con la misma severidad que otras muestras de emoción, como el llanto, a pesar de que la ira es mucho más dañina. Para él, una persona verdaderamente madura debería cuestionarse en esos momentos. ¿Es esta la persona que quiero ser? ¿Es este el comportamiento de un adulto que ha alcanzado la madurez? La respuesta, casi siempre, es no. En otra reflexión, Marco cita una obra perdida del dramaturgo Ides, que pregunta: ¿por qué sentir ira contra el mundo, como si al mundo le importara? La indiferencia del mundo frente a nuestros agravios hace de nuestra rabia un grito en el vacío, dirigido a fuerzas inmensas e indiferentes. En lugar de enojarnos con lo inmutable, el consejo estoico es dejarlo ir. Marco también advierte sobre el poder que tienen nuestros pensamientos para definir nuestra vida. Dice que nuestra vida está teñida por el color de nuestros pensamientos. Si solo vemos lo negativo, si vivimos en quejas y agravios, el mundo será un reflejo de ese mismo pesimismo. Esta visión no solo oscurece nuestro entorno, sino que también limita nuestras posibilidades de bienestar, dejándonos atrapados en una existencia que parece tan negativa como nuestros pensamientos. Si estas palabras resonaron en ti y te animaron a mirar hacia adentro, te invito a darle me gusta y suscribirte para más contenido que nutra tu mente y espíritu. El cambio es un viaje constante y sería un honor que me acompañaras